de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulando anteriormente, ¿no es cierto? Funciones tienen que ver con relaciones y la relación es un conjunto de pares ordenados y por tanto, los ejemplos que tenemos ahí son relaciones. O sea que para hacer una relación simplemente necesitan dos conjuntos y combinarse entre sí. ¿Ya? De acuerdo. Veamos. Ahora vamos a lo que se llama, ahora vamos a la parte intuitiva de la función. Es decir, una función es una regla de correspondencia. Ahora, ¿qué es una regla de correspondencia? Lo que vimos acá. Esta es la regla de correspondencia. Que este elemento, que yo estoy señalando aquí, se combine con uno de ellos. Que este elemento se combine con otro de ellos. Que este elemento se combine con otro de ellos. A eso se le conoce regla de correspondencia. Que un elemento le corresponda a otro elemento del otro conjunto. Ya vamos a ver cómo se llaman cada uno de estos conjuntos. ¿Sí? De acuerdo. Veamos. Entonces, estamos aquí. Entonces dice, una función es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento de un conjunto A un solo elemento del conjunto B. Entonces, esta es la parte fundamental, esto que voy a señalar aquí, que dice que asigna a cada elemento de un conjunto A un solo elemento del conjunto B. Aquí le estoy aquí señalando un solo elemento. Esto es la parte fundamental, porque una relación puede combinarse entre sí, pero en cambio ya una función ya no, es un solo elemento, ¿ya? Y a una función nosotros le podemos denotar así, f dos puntos a con esta flechita y b, pero se lea la función de f del conjunto A en el conjunto B. Más adelante vamos a ver que el conjunto A y el conjunto B tienen unos nombres. Entonces, a una función le ponemos o y o también f de x, ¿de acuerdo? Yo le puedo poner, por decir, de acuerdo a lo que ustedes ya han visto, que es una función lineal, ¿no es cierto? Yo le puedo poner a una función f de x es igual a 2x, ¿ya? Y esta es una función, pero ¿qué representa este f de x? Corresponde el valor también de y, ¿de acuerdo? Veamos. Ahora, yo tengo estos dos conjuntos y tomará por favor nota de lo que yo le voy a decir. A este conjunto A, a este conjunto A, a este conjunto A, ¿sí? Y a este conjunto B tienen su nombre. Este conjunto A que vemos aquí y estos elementos, ¿sí? A esto se les conoce como el conjunto de partida. ¿Ya? Y a este le llamamos mi conjunto de llegada. Ahora vamos a ir a la pizarra. Espérame un rato. Ya. Aquí voy a ir escribiendo.
Entonces, el primer conjunto se llama conjunto de partida. Y el otro se llama también, y a este mismo conjunto se le llama dominio. Al otro se le llama de llegada. Las imágenes. Y se le llama el recorrido. ¿Sí? Listo. A ver. Ya, ¿no es cierto? Entonces explicamos aquí, ¿no? Que, que este conjunto A y B, ¿sí? Tiene muchos elementos. En este caso he puesto un solo elemento, que es este B, es el 1. Y es de esta letra R. Ya. Entonces a este conjunto se le denomina conjunto de partida, preimágenes o dominio. Describa los elementos del conjunto de partida. Entonces usted va a decir, ya, ¿cuáles son los elementos del conjunto de partida? Es del 1. Si yo pongo más elementos, por decir, pongo 2, pongo aquí 3, pongo aquí 4, pongo aquí A, pongo aquí un punto, pongo aquí 2 puntos y les voy combinando entre sí. Aquí, él se combina con el punto y él se combina con los 2 puntos. ¿Ya? Él se combina con los 2 puntos. Dígame, señorita Aguas. Profe, ¿no se supone que tenían que tener relación o no importa lo que ponga en conjunto de llegada? No, no importa, porque lo único que importa es que se combinen entre sí. ¿Sí? En Ah, este ya. caso no necesitan tener un significado entre los dos conjuntos. ¿Sí? Ah, ya, ok, gracias. Listo. Entonces, nosotros tenemos estos conjuntos. Entonces, si yo quiero describir el conjunto de partida, como aquí dice A, si le ve que dice aquí A, entonces yo a ese conjunto le abro llaves, ¿sí? Y le determino, que en este caso ha sido el 4,1,2,3, ¿ya? Ese ha sido mi conjunto de partida. Y a todos estos elementos 4, 1, 2, 3, ¿sí? Como las preimágenes. Y también se les llama el dominio. Es decir, que yo puedo decir que X es igual a 4. O también puedo decir que X es igual a 1. O que X es igual a 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, como ve, aquí está como en forma de conjunto que se llama tabulación y aquí en
conocida por ustedes x igual a 4, x igual a, x igual a 3. ¿Ya? Ahora, de igual manera, puedo expresar este de acá, ¿no es cierto? El conjunto B, y yo tengo los elementos. En este caso tengo elemento A, coma, un puntito, coma, la R mayúscula, ya, coma, dos puntitos. Ya, pongámosle así. ¿Listo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y de la misma manera que hice antes, puedo ahora determinarle, pero ahora ya no es X, ahora es Y. Y es igual a A. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y es igual a R, pongamos otro ejemplo aquí, coma, y es igual a R. Pero recuerde, estos elementos o estos conjuntos de elementos se denominan imágenes. Hay veces que le piden, le dicen, le dan el conjunto y en la pregunta le piden, ¿cuál es la imagen de A? Si X es igual a 4, ¿cuál es la imagen de A? Digamos, de X es igual a 4, ¿cuál es su imagen? Entonces usted dice A, como ve aquí. Recuerde esto muy importante. Esta es la preimagen. La imagen es A, en este caso. Si yo digo, tiene la imagen A, ¿cuál será su preimagen? 4. ¿Sí ven? Estamos jugando con la definición de imagen y preimagen. Estas son las imágenes, estas son las preimágenes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por tanto, a esto se le conoce como una función. Recuerde, una función solo puede ser si es que un elemento de este conjunto se combina con un solo elemento de este conjunto. Un elemento de él se debe combinar con uno de él. No puede salir dos de aquí. Sí, dos de aquí, ya no, eso ya no es función. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengan ahí? Listo. Vamos a regresar. Entonces, hemos sabido que este es conjunto de partida, conjunto de llegada. El conjunto A también se llama dominio, se llama recorrido. Recuerde, el dominio son los valores en X, el recorrido los valores en Y. ¿De acuerdo? Además, además tengo que el dominio y el recorrido que yo tengo ahí son los valores en X. Al conjunto A también se llama preimágenes. Al conjunto B también se le llama imágenes. Pero aquí estas son preguntas que deseo poner en las fijaciones de conocimientos. ¿Sí? Ya tomarán muy en cuenta eso. Listo. Ya. Nos habíamos, he puesto estos ejemplos, usted ve aquí, estos 4 ejemplos, y quiero determinar en estos ejemplos, ¿y por qué? Vamos viendo. Entonces, lo que me decía mi teoría es que estos elementos que se llaman conjunto de partida, dominio o preimágenes, se debe combinar con uno, por lo menos, ¿sí? Con uno, ¿sí? Se puede combinar con un elemento de estos de aquí. Entonces, estos 4 elementos que son A, B, C y D, se han combinado por lo menos con el 3, correcto. El B se ha combinado con el 1, correcto. El C se ha combinado con el 5, correcto. El D se ha combinado con el mismo 5, correcto. ¿Sí? Por lo tanto, puedo afirmar que esto es una función.
Entonces, he afirmado que este es una función. ¿Ya? He afirmado ya. Porque un elemento se combine por... Se dirá, pero no se combinó con el 2 y el 4. Lo que me interesa es que todos estos elementos se combinen por lo menos con uno de ellos. Que de aquí se combinó dos veces con el mismo elemento, no importa. ¿Sí? Lo importante es que estos elementos se combinen con... Que no estén combinados todos, no importa. Dígame, Profe, una ¿ya? consulta, profe. Para que sea una función, no es necesario que un elemento del conjunto A se combine con un elemento del conjunto B. Sí, pero estos, el del conjunto A, que se combinen con ellos. Pero si uno de estos elementos del B no se han combinado, no interesa. ¿Sí? No importa. Con Ya. tal que los del elemento A, todos estos elementos, se combinen por lo menos con uno de ellos. Esa es la condición. Que estos elementos se combinen con ellos. ¿Sí? Por eso, Ya, mira, profe. aquí no se combinó el 2 y el 4. ¿Sí? Pero no importa. Con tal que todos ellos se combinen con uno de ellos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ya, dígame, señorita Aguas. Profe, cuando usted dijo que no era una función cuando uno se conecta, o sea, cuando un elemento de llegada, digo de partida, se combinaba con dos de elementos de llegada, quería decir cuando, por ejemplo, A se conecta con 4 y 3. Sí, ya le vemos acá. Esa pregunta Ah, ya ya, aquí ya te va a contestar. ya. Dime, señor Pavón. Profe, una pregunta. Aunque todos se conecten, por ejemplo, como el que está delante, a un mismo número, igual cuenta como función. Claro, Ok, gracias. explicar. ¿Ya? Ya. Entonces, mire, cojo aquí estos elementos que están A, B, C y D, se han combinado con un mismo elemento de acá. No importa. ¿Por qué es función? Porque de este elemento se han combinado con uno de ellos. Este elemento se ha combinado con uno de ellos. Este elemento se ha combinado con uno de ellos. Este elemento se ha combinado con uno de ellos. Entonces, lo que me importa es que estos elementos se combinen con uno de ellos. Que se, pero que este se repita dos veces, ahí sí, es lo que no debe pasar. Generalmente, la función es esto. Estos elementos son los que me preocupan. Ya, entonces esto también es función. Ya. Veamos los de abajo. Y ahí vamos a ir a algunas dudas que ustedes van a tener. Ya se va a suplir las dudas. Ya, veamos. Miremos de este elemento. De aquí ha salido, pero de aquí mismo sale. Entonces, como ve, este elemento se está combinando dos con dos elementos del conjunto B. Entonces, aquí ya, por esto, ya no es función. Porque de A han salido dos veces. O sea, de A solo puede salir una sola vez. Mire, es diferente. Aquí salió una sola vez al conjunto B. En cambio, aquí sale ya dos veces. De A mismo está saliendo al 2 y del conjunto A mismo está saliendo a 3. Es decir, que él se combinó dos veces con dos elementos del conjunto B y ahí ya no es función. ¿Sí? Entonces ahí es lo que me decían ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque el elemento A salió dos veces del mismo
La preimagen salió 2 veces a 2 imágenes del conjunto B. ¿Ya? Entonces, esta no es función, es una relación. ¿Ya? Por lo tanto, veamos este último ejemplo. ¿Qué pasó? Correcto, se combinó con él, pero ¿quién faltó combinarse? El B, con cualquiera de ellos, por decir, puede ser con él, ¿ya? Pero por eso, ¿sí? Por eso no fue función, ¿de acuerdo? Entonces, no se combinó, pero no se combinó este conjunto de aquí, y por eso no es función, es una relación. Entonces, podemos decir que toda función es una relación y que toda relación es una función. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante eso que nos explica. ¿Sí? Veamos el siguiente ejemplo. Estos diagramas se llaman diagramas sagitales. También se les conoce como diagramas de Venn o diagramas sagitales. ¿Sí? Y aquí yo puedo probar si es una función o no, pero tengo que ver la definición. Ojo. Que el siguiente año nosotros vemos lo que son funciones inyectivas, muchas de las funciones, con más detalle. Entonces ahí yo les voy a decir, a ver, ¿cuándo era una función? ¿Cuándo es una relación? ¿De acuerdo? Veamos. Ahora yo tengo dos. Este caso es una ecuación cuadrática y este es un círculo. Ahora, ¿cómo pruebo ahora en gráficas si es función o no? Ya. Se llama la regla de la paralela. Cortamos una paralela, ¿sí? ¿Sí? Nos damos cuenta. Si corta en un solo punto, como ve aquí, está cortando en un solo punto, a esto se le denomina función. Cuando estamos en rectas. Es decir, cuando estamos en una ecuación. Verá. Suponga, o supongamos. Ya, supongamos. Ya, supongamos. Voy aquí a poner. A esta se le denomina una ecuación seno. ¿Ya? Y yo quiero probar si es una función. Entonces usted dice, muy bien, yo quiero probar, cojo y corto en un punto, como vemos aquí. Como corto en un solo punto, como corto en un solo punto, a esto le denominamos función. Si yo tengo otra función, por decir, tengo otra función, y voy a hacer mis ejes, y me ha salido una función así. A esta se le llama una función exponencial, ¿ya? ¿Qué debo hacer? Decía la teoría que cortemos en un punto, hacemos una paralela al eje y vemos que ha cortado en un punto, por lo tanto también es función. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, si corta en un solo punto es función, si corta en dos puntos no es función. Entonces, en lo que estábamos, ¿de acuerdo? Cortó en un solo punto, función. Ahora, hago mi misma regla. ¿En cuántos puntos cortó? En 2 puntos. Y ahí ya no es función. ¿Cómo hacemos una gráfica? Como usted ya ha venido haciendo. Una gráfica se hace con tabla de valores. ¿Sí? Cuando son complejas. Cuando no, ya vamos a ver las técnicas para la ecuación de segundo grado, que es lo que nos toca ver. ¿Sí? ¿De acuerdo? Veamos. Yo he hecho una gráfica aquí para demostrarles. Hemos hecho esta gráfica pequeña, ¿sí? Y determinando los puntos que están aquí.
además de llamarle el dominio, le llamamos ¿qué? Preimágenes, le llamamos ¿qué? Conjunto de partida. Conjunto de llegada y el rango. También tiene otro nombre, dominio, como usted quiera llamarle, es lo mismo. Rango es lo que yo siempre le llamo, rango y dominio. Ya, listo. Entonces, de estos elementos que yo tengo aquí, yo puedo ir sacando los puntos. Mire, si yo tengo una escala de 1 a 1, este sería el punto 1. Este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4. Este sería 1, 2, ¿no es cierto? Este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4, este sería el 5. Ya. Si yo quiero sacar, por decir, pido la preimagen de 3. ¿Qué quiere decir la preimagen de 3? Que yo le estoy diciendo que x es igual a 3. Ya. ¿Cuánto vale y? ¿No es cierto? ¿Cuánto vale y? Señorita Córdoba, ¿cuánto vale y? Camila Dalgo, ¿cuánto vale y? A ver, 4. 4 me dice. Veamos. 3 y va hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo, Ajá. vale 3, siguiéndole, y le intersecamos y justo va, ¿no es cierto? Al 4. ¿Ya? Ujú. ¿De acuerdo? Acuérdese que esto se conoce como preimagen y esto la imagen. También puede ser al revés. Ahora, si yo tengo que pido la imagen de 5, ¿cuánto vale la preimagen? Usted me dirá, ¿cuánto valdrá? 5. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces recuerde que estamos jugando con las dos definiciones, imágenes, preimágenes. ¿De acuerdo? Entonces veamos. Aquí sacamos de 1 a 2, de 3 a 4, de 3 a 4, de 5 a 6. No, bueno, aquí era 6. A ver, 1, 2, 3, 4, no. Estamos de 5, 1, 2, 3, 4, 5, para 5, ¿no? Aquí ha sido 5. ¿Listo? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se olvide de eso. Vamos a ver en el siguiente ejemplo. ¿Ya? Quiero saber cuáles son funciones y cuáles no. Entonces, lo único que hacemos es trazamos una recta, cortamos de un punto, yo solo voy a poner la f de función. Cortamos de un punto en cualquier parte y veo que también es función. Si pongo aquí y veo que ha cortado en qué, en 2 puntos, no es función. Veo aquí o acá, corto en un solo punto aquí o corto en un solo punto aquí, que es función. Cuando no es función se conoce, ¿ya? Ahora, yo quiero saber cuál de estas son funciones. Y se dirá, pero tengo que graficarle. A ver, vamos a ver. La definición me decía que, y me voy a volver acá. Voy a volver acá. ¿Qué decía? Que
solo estos elementos se pueden combinar con uno de ellos. O sea que ellos nunca se van a poder repetir. ¿Me entiende? Si ve que aquí se repitió y por eso no era función. Entonces, cuando ve estos ejercicios de acá, para hacerle rápido, ¿sí? Estos elementos que están aquí, 3, el X, 4 y 5, si usted ve que se repiten, estas son relaciones. Si no se repite, son funciones. Entonces, mire, a esta yo le llamo función. ¿Por qué? Porque mire, 3, 4 y 5 no se ha repetido. Solo en X, ojo, solo en X, no en Y, solo en X. Si usted ve en Y, ya está complicado. Solo en X me importa. Entonces, si él no se repite, es función. Entonces, veamos. El 3, el 5, sigue siendo función. No se han repetido. Veamos acá. 3, 4 y mire, ya se repitió el 3 con el 3. Entonces, esta le llamamos relación. ¿Sí vio? Veamos este. 1, 2, función. ¿Ya? Por lo tanto, ¿sí vio? Esa es mi técnica para hacer rápido estos ejercicios. Verá que no se demora nada en hacer estos ejercicios, pero sabiendo la definición. Si no sé la definición, ya me compliqué. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Si no se repiten los X, es función. Si no se repiten los X, es función. Si se repiten los X, ya no es función, sino es una relación. No me importa el valor de Y, ojo, no me importa el valor de Y. Lo que me importa es el de X. Y estos ejercicios, así como usted los ve, tomaron en Gineval. En enero nomás tomaron así. Pusieron ejemplos de estos y dijeron, indique cuál de estos pares ordenados es función. Entonces, justo daba uno. ¿De acuerdo? Y la técnica era ver cuál de estos no se repetía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Veamos. Vamos a ver, ya he visto lo que es funciones, se conoce como evaluación de funciones. ¿De acuerdo? Vamos a evaluar una función en estos 5 minutos que me presento. ¿Ya? ¿Cómo se llama una evaluación de funciones? ¿Sí? Evaluar funciones a lo siguiente. Evaluar una función es encontrar la imagen de un valor de x. Acuérdese que ya vimos esto de las imágenes y las preimágenes. Preimágenes es la de x. Es decir, es encontrar el valor de y. En otras cosas, lo que vimos en la gráfica anteriormente. ¿Sí? Veamos. Yo tengo, o yo quiero, dice que tengo una función x más 2. Y quiero evaluar esa función para f de 2, f de menos 2 y f de menos 1. A estos valores que usted les ve aquí, dentro del paréntesis, y dentro del paréntesis, son los valores de x. ¿Sí? Son los valores de x para los tres. Es decir, que yo al hacer esto, quiero encontrar el f de 2. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Reemplazar el valor de 2, donde vea qué expresión, la x. En este caso, en vez de este valor de 2, le voy a sumar 2. ¿Qué me va a quedar? 4. Y he sacado este valor de 4, ¿a qué corresponde? A los valores de y. ¿Sí? Entonces, cuando yo llamo f de 2, 2 más 2, 4. ¿De dónde salió este 2? De la función f de x. Mire aquí. Cuando valía x, valía 2. Y más el 2 que tenía aquí, 4. Eso se llama evaluar una función en f de 2. Ahora, evalúo con f de menos 2.
Entonces, reemplazo en la misma expresión que me daba. En vez de x, ¿qué pongo? Menos 2 más mi valor de 0. ¿De acuerdo? Reemplazo mi valor en menos 1. Y ahora, en vez de x, menos 1 más 2 igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo mismo que hacíamos cuando hacía una tabla de valores. X aquí, Y acá. Si yo le llamaba, ¿sí? Si yo le llamaba a X 2, ¿cuánto vale Y? 4. Si a X le llamaba menos 2, ¿Y cuánto vale? 0. Si a X le llamaba menos 1, en Y le llamaba 1. Y usted podía graficar, ¿no es cierto? Poniendo los valores en la gráfica. Es decir, cogía aquí, ponía aquí 2, cogía aquí 1, 2, 3, 4. Ponía aquí el 4, hacía mis puntitos y me llegaba acá. ¿No es cierto? ¿Verdad que eso solo estoy parcial en primer trimestre? Menos 2 y valía 0. Estaba aquí. Y cuando valía menos 1, ya valía 1. Es decir, por aquí. ¿Ya? Ya hacía mi gráfica. Y mire, he hecho una gráfica lineal. Entonces, pruebo con mi destreza y digo, a ver, ¿es una función? Sí. ¿Por qué también? 1 con la gráfica. Sin la gráfica. ¿Por qué era función? Porque los valores de x no se repiten. Mire, aquí es 2, menos 1, no se repite nadie. Entonces, por lo tanto, también era función. Y hemos visto la evaluación de funciones. Recuerde, x conjunto de partida, preimagen dominio, y conjunto de llegada, recorrido y imagen. Entonces, si yo pido el dominio, ¿cuál será el dominio de mi función? 2 menos 2 y 1. ¿Cuál será el recorrido? 4, 0 y 1. ¿De acuerdo? ¿Preguntas del ejercicio que hemos hecho ahorita? ¿No? ¿Correcto? ¿Todo clarísimo? Y veamos qué es lo que tengo al final. Ya, estas preguntas vamos a contestarle ahorita en un minutito que tengo. Ya, ¿toda función es una? ¿Quién me puede contestar? Hace la manito. Una relación entre dos elementos pares ordenados. Veamos qué me dice el señor Ruiz. Es una relación. Ya, señorita Argotti. ¿Se levantó? Igual es una relación entre dos conjuntos. Ya, listo. Entonces, veamos. Ya, listo. Entonces, toda función es una relación. ¿Sí? Toda función es una relación. Pero no toda relación es una función. ¿Sí? ¿Ya? Recuerde, toda función es una relación. Pero no toda relación es una función. Eso anotará, por favor. Repito,
Toda función es una relación. Pero no toda función, no toda relación es una función. ¿Ya? Repito de nuevo, toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Si yo quiero contestar esto, dice, tengo esta función, la imagen de 0 me dice. Recuerde, X que corresponde a la preimagen, lo que me están pidiendo es la imagen. O sea, reemplazar en esta función de X. Entonces, si reemplazo 0, 0, ¿cuánto me da Y? Menos 5. ¿Listo? Por las dudas, todo lo que vamos a ver de funciones del libro de Santillana de décimo. ¿Sí? De ahí están estas preguntas. Y con esto haremos la próxima clase, día de mañana. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Algo que no haya entendido? ¿Sí? ¿Está correcto? ¿Correctísimo? Listo.